Muy buenas noches. Es un placer poder continuar con la agenda que tenemos programada para este periodo de investigación. Es un honor tener nuevamente al doctor Carlos Esteves, que ya nos ha facilitado otros espacios de formación en donde hemos tenido la oportunidad de compartir contenido de gran valor. Los invitamos a que durante el seminario ustedes puedan realizar todas las consultas y los comentarios que deseen realizar, como decía María Fernanda, ya sea en el chat general o en el Q&A, para que puedan ir colocando sus preguntas. A su vez, comentarles que la elección de este tema responde a las necesidades, sobre todo de consulta que se han realizado en diversos momentos en donde me han consultado, ¿verdad? Cómo seleccionar la revista, ya tengo listo mi manuscrito, cuál es el paso siguiente que se debe realizar. Así que por eso hoy tenemos a nuestro especialista, Carlos Esteves, que es nuestro consultor de Elsevier y también, como bien conocemos, de esta gran base de datos Scopus de la que venimos hablando durante todos estos meses. Así que muchas gracias de antemano por su participación, por el espacio que han tomado para poder llevar este seminario virtual y esperamos que sean de su agrado, así que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Adelante, don Carlos. Muchísimas gracias, muy amable. Otra vez pudiendo dirigirme a ustedes, eso me parece muy bien. Es una pena no poder estar allá, pero creo que estas herramientas nos sirven para poder adelantar desde diferentes lugares, pues este tipo de trascendencia de información que creo que es importante para todos. Permítanme, entonces comparto la pantalla. Debe ser esta. Eh, Creo que ya está compartiendo. Entonces, pues sí, este espacio va a ser destinado a justamente esto, analizar dónde publicar, cómo es el tema de escogencia de una revista para publicar. Parece una cosa sencilla, pero pues nos damos cuenta que no es una decisión trivial. Vamos a ver si esto cambia. Bueno, entonces un poquito de historia al respecto. La primera revista científica revisada por pares eh, salió el 6 de marzo de 1665, hace ya 356 años. Eh, para que se hagan una idea, Ecuador es República Independiente hace 191 años, o sea, tiene un tiempo esta primera publicación. Eh, y se llama Philosophical Transactions. Actualmente la revista existe todavía. Editada por Henry Oldenburg, primer secretario de la Royal Society. Entonces él fue el que se le ocurrió esta idea. Ustedes están viendo ahí una imagen de la carátula de esta revista. Algunos datos adicionales a esto, no sé qué tanto se ve en el fondo, esto es un grabado de la época de, de Margaret Porteous, de 1665, el mismo año que salió el primer número de la revista. Este grabado es de la Gran Plaga de Londres, una plaga de peste bubónica que mató a más de 100.000 personas en 18 meses y estuvieron en cuarentena. Tuvieron que mandar a todo el mundo a cuarentena, similar a lo que ocurrió hace muy poco y nos afectó a todos nosotros. En otro dato histórico, en agosto de este año, la plaga hace que cierre la Universidad de Cambridge. Y un muchacho que estaba estudiando en Cambridge, llamado Isaac Newton, le tocó irse a su casa en el campo, donde era de provincia, y le tocó irse a encerrarse por la pandemia, por la epidemia, en Lincolnshire durante 2 años, a estudiar, juicioso. Como no había redes sociales, le tocó ponerse a leer. Y él dice que en ese tiempo, ese estudio, sería el que fundamentaría sus libros Philosophia Naturalis, Principia Matemática y Ópticas, para que vean lo que uno puede hacer en tiempos de encierro epidémico. Las revistas académicas son publicaciones periódicas, son seriadas y son revisadas por pares expertos.
Esto es lo más importante porque nosotros podemos tener revistas académicas que sean periódicas y que sean seriadas, pero no necesariamente son revisadas por pares. Está sostenida por un comité editorial o respaldada por un comité editorial y un editor académico, y en ella se publican artículos académicos. ¿Cuál es la idea de una revista? Recoger el progreso de la ciencia y, por supuesto, los informes sobre las nuevas investigaciones. Según Oldenburg, una revista académica científica tenía que cumplir con 4 funciones si quería satisfacer las necesidades tanto del autor como del lector. La primera, registrar el derecho de autor de la obra, es decir, reclamar la paternidad de las obras por parte de los autores, reconocer quién es el que está haciendo qué investigación. La segunda es la certificación que se da por la revisión por pares. Sobre la investigación que se llevó a cabo, los lectores necesitan confiar en lo que están leyendo y justamente los autores desean que sus afirmaciones sean aceptadas. Por eso tenemos el modelo de revisión por pares desde hace ya casi 400 años. Y la difusión es otra de las funciones de una revista académica. Por supuesto, lograr que estos textos lleguen a la comunidad científica, a los pares, a las personas que trabajan en los mismos temas, es algo que se quiere hacer y se hace a través de este instrumento. Y finalmente, la preservación del conocimiento. Las revistas están allí, guardan la historia del conocimiento humano, es como nuestra arca de Noé del conocimiento, y pues las personas pueden encontrar esa literatura y apropiarla. Por supuesto, esto tiene muchísimo tiempo y a medida que ha pasado el tiempo, se podría agregar una quinta función a la lista de Oldenburg, la navegación. Entonces, ahora las revistas son digitales y los lectores necesitan señalización y sistemas que les ayuden a encontrar los artículos que quieren leer. Bueno, pues, ¿dónde publicar? ¿Cuál es la mejor revista en donde yo pueda publicar? ¿Con qué criterios debo elegir esa revista? Bueno, pues los criterios deben estar basados en estos 3 pilares: calidad, audiencia e impacto. Vamos a ver cada uno de ellos. Con respecto a la calidad, está evidenciada en la implementación de las buenas prácticas editoriales. Cuando hablamos de la calidad de una revista, estamos hablando de la implementación de buenas prácticas editoriales. Que los comités editoriales sean plurales, es decir, que sean unos comités editoriales que nos den una visión diversa de las áreas del conocimiento. Y cuando digo plurales, estoy hablando que sean de diferentes partes del mundo, que nos puedan aportar visiones distintas sobre esa área del conocimiento. Es algo que ustedes pueden revisar en la página web de las revistas. Que sea una revista que está revisada por pares expertos, es decir, que haya un proceso de revisión por pares, hay diferentes modalidades de revisión por pares, pero que lo haga por lo menos con alguna de ellas. Que sea una revista periódica, que cuando dice que va a publicar su número lo publique, eso nos da una fe de la calidad de la revista, que los procesos editoriales, perdón, son serios y que la revista pues tiene una solidez. Lo otro es la forma de distribución, cómo nos permite evidenciar el funcionamiento de esos procesos editoriales profesionales. Ver la calidad de los PDFs, la calidad de los documentos, nos permiten poder ver esto. Y tenemos los índices como Scopus, ¿cierto? Que nos permiten verificar objetivamente estos aspectos de las editoriales para que las revistas ingresen en estos índices. Entonces, Scopus tiene unas reglas, una normatividad interna que hace que se verifiquen estos y otros aspectos más de las revistas
para dar un mínimo de calidad para ustedes los lectores, o para nosotros los lectores. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la audiencia a la cual le vamos a llegar con nuestra publicación. Entonces, ¿cuál es el alcance de mi investigación o hasta dónde quiero que llegue? Va a ser un alcance meramente institucional, nacional, regional o global. Y dependiendo de ese alcance, pues voy a tener diferentes posibilidades de títulos de revistas a las cuales someter mi manuscrito. Lo otro tiene que ver con la distribución. Hay unas revistas que únicamente están en papel, están en formato análogo. Estas revistas pues ya no quedan muchas y pueden estar en papel y también en una versión digital, ambas. O solamente en versión digital, ya la mayoría de revistas científicas, bueno, no la mayoría, pero sí una buena gran cantidad se emiten solamente en formato digital. Lo otro tiene que ver con el acceso. ¿Cómo le concedo al editor todos los derechos o algunos derechos? Como por ejemplo el derecho de reproducción, de adaptación o transformación, de publicación, de distribución y de comunicación de difusión pública. Cuando yo someto un manuscrito y firmo una carta de aceptación de que se publique en la revista, hay algunos derechos que yo cedo y es importante que sepamos, de acuerdo a la investigación que estamos haciendo o que queremos publicar, cómo es esto. Y finalmente, el impacto, y aquí vamos a hablar del impacto como la difusión del conocimiento en primera instancia. Digamos que tenemos dos formas de medir ese que se ha llamado impacto y ya voy a hacer una salvedad al respecto. Una es la que está basada en citas y la otra es el que está basado en métricas alternativas. Entonces, cuando hablamos del impacto en citas, es básicamente, no es impacto en el término amplio de la palabra. Impacto se llama porque la primera métrica de bibliometría que existió se llama factor de impacto. Eh, la diseñó el señor Garfield por allá en los 50, finalmente logró establecerla alrededor de los 70 y en los 80 se materializó en una plataforma digital. Y él la llamó factor de impacto. Entonces, con la información que teníamos en ese tiempo, pues eso se homogenizó o se equiparó al impacto de una publicación. Hoy sabemos que es más bien que tanto ha sido usado para construir nuevo conocimiento similar, medido por publicaciones, por la cantidad de citas para un periodo X sobre la cantidad de documentos para ese periodo X. Y este periodo X cambia de acuerdo a la métrica que ustedes vayan a utilizar. Si van a usar el factor de impacto, esto lo cuenta para los 2 años, para 2 años anteriores a la publicación. Si van a mirar el índice de Chimago, el valor de Chimago va a ser por 3 años. Si lo van a hacer con SNP, va a ser por 3 años. Y si lo van a hacer con SiteScore, va a contar 4 años. Aquí dos cosas importantes. El índice de Chimago y el de SNP ponderan por área, por lo tanto usted puede comparar con esos valores revistas de diferentes áreas. Pero con el factor de impacto y con el SiteScore tiene que comparar solamente revistas de la misma área del conocimiento. ¿Por qué la diferencia de años es importante? Porque las citas son como el vino, mejoran con el tiempo. Si usted hizo su publicación hoy, esta mañana salió publicada, yo esperaría que no tuviera citas, 0 citas. Pero si su publicación fue hace 4 años, yo esperaría que tuviera citas, no que las citas fueran 0. Entonces, las áreas del conocimiento tienen diferentes ritmos de citación. Por ejemplo, ciencias sociales, artes y humanidades se demoran mucho más en llegar a la madurez, matemáticas también, a llegar a la madurez de citación. Entonces, tenemos que esperar más o menos 4 años para ver cómo se han ido comportando las citas, porque si lo miramos con periodos más cortos, como de 2 años, pues no vamos a tener la posibilidad de ver las citaciones. No se ha difundido lo suficientemente el conocimiento para lograr tener citas, y esto tiene que ver casi con la epistemología de la ciencia. La otra tiene que ver con las métricas alternativas.
en donde tenemos algunas que apuntan directamente al impacto y otras al uso. Entonces, por ejemplo, las citas por parte de patentes, ¿qué patentes han citado mi artículo? Las citas en software, las citas en políticas públicas, las citas en protocolos médicos. Esas las podemos nosotros obtener. Y métricas de uso como apropiación del conocimiento, menciones y aprobaciones en redes sociales, y de uso del conocimiento, citas en Wikipedia, en blogs científicos, en gestores de referencias, etc. Muy importante que revisemos la información del editor. ¿Qué cosa tenemos sobre la editorial? Primero, en las áreas de la revista, hacer un análisis de contenidos de esos documentos, cuál es el modelo de negocio de esa editorial, los tiempos de revisión y publicación, la dinámica de publicaciones, la dinámica de visualizaciones, la dinámica de citaciones y las métricas en cuantiles con N en rojo, cuantiles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la información del manuscrito? Bueno, pues el resumen. ¿Cuál es el resumen de ese artículo? Las referencias, el tema de investigación, las áreas de investigación y los datos de investigación. Esto es muy importante que se encuentre en el manuscrito. Y las revistas científicas tienen diferentes modelos de acceso y de financiamiento editorial. Hacer una revista vale plata, no importa quién lo haga. Una revista no se hace sola, la hacen, por lo menos está el equipo editorial, una secretaria que revise los documentos, que reciba los manuscritos, o sea, hay alguien que está trabajando en la revista. Y esas personas tienen que pagar renta, tienen que comer, tienen que pagar la escuela de sus hijos, de pronto. Entonces, las revistas tienen asociados unos costos. Y esos costos los debe cubrir alguien. Entonces, hay unos modelos de financiamiento editorial que existen y sirven para poder mantener las revistas. Entonces, esos modelos de financiamiento editorial también están relacionados con el tipo de acceso que uno tiene a los documentos. Entonces, lo que ha ocurrido por toda la eternidad son los modelos de suscripción, como cuando uno suscribe un diario o se suscribe a Netflix. Usted paga una mensualidad, una anualidad, una periodicidad y obtiene la posibilidad de acceder a los contenidos. Entonces, los lectores, en este caso, pagan una suscripción para poder leer o leen los preprints o esperan a que se venza la fecha de embargo si es Bill Open Access. Los lectores cubren los costos editoriales de preservación, mantenimiento, distribución y disponibilidad. Es el modelo tradicional. Desde hace 300 y pico de años funcionamos así. Si usted publica en suscripción, no tiene que pagar ningún dinero. El que paga es el que lee, no el que escribe, no el autor. Y si esa revista de suscripción además es Green Open Access, está en el modelo verde de acceso abierto, eso significa que usted el preprint lo va a poder colocar en un repositorio para que la gente tenga acceso desde el primer día, pero no la versión final. Y la versión final, después del tiempo de embargo, que puede ser de 18 a 48 meses, queda en acceso libre para que todo el mundo pueda ver esos documentos. Existe otro modelo, otros modelos de acceso abierto, en donde los lectores tienen, por supuesto, como todos los accesos inmediatos a apenas se publica el documento. Entonces empecemos con la ruta dorada, el Gold Open Access. El Gold Open Access, que está muy de moda desde hace unos años, el autor debe pagar unos costos de procesamiento del artículo. Y entonces cuando el artículo sale publicado, el que lee no tiene que pagar nada, inmediatamente tiene acceso al documento. Y está usualmente llevado por licencias de Creative Commons, en donde habla de sus derechos. Entonces, en este modelo dorado, el que financia es el que escribe. Está la ruta diamante. La ruta diamante donde hay Diamond Open Access no existe un costo de procesamiento de artículo para los autores. Y tampoco hay un costo para los lectores.
Entonces, los costos editoriales, ¿quién los paga? Las instituciones, las universidades, las asociaciones profesionales o filantropía. Ahí el problema es cómo hacer que esto sea sostenible y que un día la institución no le diga, no, ya no tengo dinero y mira a ver cómo va a ser. Entonces, por eso existen esos diferentes modelos. El Green Open Access no se considera un modelo de financiamiento editorial porque el financiamiento se da por la suscripción. Otro que no es un modelo de financiamiento editorial es el acceso abierto bronce. Este acceso a bronce es que los editores deciden dejar unos artículos que estaban en suscripción en acceso abierto. Esto ocurrió recientemente con todas las publicaciones que hubo de COVID. Hubo un acuerdo mundial en donde ninguna editorial dejó nada en embargo y todo quedó en acceso abierto a través del modelo bronce. Y esto ni siquiera deberíamos mencionarlo, solo que hay que decirlo. Tenemos el acceso abierto negro, que en realidad no es acceso abierto, es un delito, es cometer un delito contra la propiedad industrial, contra la propiedad intelectual. Es violar los derechos patrimoniales de autor o su equivalente en el copyright. Es ilegal, lo repito, y nosotros que trabajamos en una institución académica no deberíamos promocionar, fomentar o ni siquiera eh, eh, insinuar que esta es una forma de acceder a la información. Estaríamos violando la ley. Ahora les quiero compartir algunos hitos en la historia editorial para que miremos esto en perspectiva del tiempo. Los primeros sellos de imprenta, pues digamos, fueron con los sellos de arcilla en cerca de los 440 años antes de Cristo. Los primeros tipos móviles cerámicos aparecieron en la era del Cheng en China en el año, cerca al 1040. Y tuvimos que esperar del 1040 al 1450, 400 años, para que Johannes Gutenberg, por lo menos a él se le atribuye, la imprenta de tipos móviles, pero metálicos, ya no cerámicos, sino metálicos, lo cual permite que uno pueda imprimir muchas más hojas de papel, porque las cerámicas terminan desgastándose. Entonces, de 1450 a 1665, que aparece la primera publicación académica, pues pasaron unos años, y hasta 1710, la ley, se llama la ley de la reina Ana, de Ana I, le otorgó algo a los editores que se llama el derecho de copia, el copyright, hasta 1710. O sea, desde la aparición de la imprenta hasta el primer derecho de copia pasaron siglos. En enero de 1739 aparece la primera revista por suscripción. No es académica, pero es de suscripción. Se llama The Scots Magazine y todavía está activa. Es decir, usted se puede suscribir hoy mismo a The Scots. No es académica, repito. Hasta 1886 aparece el Tratado de Berna y consolida los derechos de autor, que es la legislación que nos compete a todos los países que no estamos en el Commonwealth. Garfield, en el 75, publica su factor de impacto y en 1980 ese factor de impacto aparece en una publicación en medios digitales. Esto no tiene nada que ver con las publicaciones, pero tiene que ver con el acceso abierto, y es que en 1983 Richard Stallman lanza el proyecto de software libre. Entonces empezamos a hablar de software libre en 1983. Del 83 al 91 no hubo la posibilidad de tener un sistema operativo completo libre hasta que Linus Torvalds publica el kernel de Linux y empieza a aparecer los sistemas operativos libres y el crecimiento de este movimiento contracultural. En el 97, Eric Raymond habla de que
no debe ser todo libre porque esto no permite la innovación o entorpecería la innovación y habla del movimiento open source. Y a partir del movimiento open source es que aparece el acceso abierto en las publicaciones. Sin embargo, en el 91, Archive, que es el repositorio de artículos de investigación física, de investigaciones en física de los Álamos, ya aparece. Entonces, Archive está desde antes de que se hablara de Open Access y Cielo aparece como una de las iniciativas primeras en el mundo en el 98 de tener un repositorio de revistas de acceso diamante disponibles. En el 2000 aparece la primera editorial de acceso abierto, que es PLOS. En el 2001 se consolida la iniciativa Creative Commons. En el 2002 aparece el Budapest Open Access Initiative. En el 2009 aparece el Chimago Journal Rank, el SJR. Y en el 2009 también aparece el Source Normalized Impact per Paper de NSDIP, esto en la Universidad de Leiden y esto en el Instituto Chimago. En el 2010 empezamos a hablar de revistas predadoras, o sea, un año después de que aparecen estas métricas. Nefasto para la propiedad intelectual. En el 2011 aparece Sci-Hub. Y en el 2016 aparece SiteScore, la métrica de Scopus, que se renovó en 2019 pasando de 3 años a 4 años de conteo de citaciones. En 2018 se lanza el plan S por la Comisión S en Europa. Es importante que sepamos que hay diferentes productos de investigación y dependiendo de la disciplina hay una forma preferida de presentar los productos de investigación. Entonces, para ciencias médicas y biológicas y ciencias de la vida, los artículos en journals es la forma preferida. Para ciencias sociales y humanidades, los libros, bueno, hartos también, son la forma preferida de presentar sus productos de investigación. Para las ingenierías, lógicamente ciencias de computación y otras ingenierías, los artículos en conferencias son la forma preferida de presentar sus productos y los performances, conciertos, exposiciones pueden ser una forma no literaria de presentar creaciones artísticas. Todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Scopus es un sistema de información que tiene más de 7.000 editores, están indexados en Scopus, 105 países, no tiene texto completo. Scopus es una base de datos de referencia, y encontramos metadatos. Todos los días, cada 24 horas, ingresan cerca de 13.000, un poco más de 13.000 artículos al índice, o sea, todas las noches Scopus crece en 13.000 artículos, lo cual es una bestialidad de información. Hay publicaciones en 40 idiomas diferentes, tenemos cerca de 25 millones ya de documentos en acceso abierto y ustedes se van a dar cuenta que en Scopus hay información de todas las áreas del conocimiento. Es una base de datos global, no está partida ni en colecciones, ni por áreas, ni nada de eso. Todo está en Scopus, en todas las áreas del conocimiento. Tenemos revistas, tenemos conferencias, tenemos libros y tenemos información relacionada a patentes, eh, relacionada a las publicaciones pues, de patentes. ¿Ok? Y es muy importante acá el tema de el crecimiento de la información. Entre 2017 y 2022 se publicaron casi 23 millones de documentos. Ya hoy deben ser más, pero el año pasado eran 185 millones de citas con 21 millones y medio de autores. Para Latinoamérica, estas son las cifras. Y en el caso de Colombia, pues ustedes pueden ver los números de los que les estoy hablando. Esto genera unos retos impresionantes en la investigación, porque ¿cómo voy a encontrar yo algo en este volumen de documentos? Además, esto es solo el 17 al 22. Entonces,
existen unas métricas que se pueden utilizar para revistas y estas métricas me permiten empezar a entender cómo se comportan esas revistas con el fin de tomar decisiones, ¿ok? La primera métrica que tenemos es el Sitescore. Es una métrica de Scopus, es propietaria del Elsevier. Y el Sitescore es, básicamente, el número de publicaciones del 17 al 20, del 17 al 20, voy a tener el Sitescore del 2020. Si lo hago del 18 al 21, voy a tener, pues, para calcular el Sitescore del 2021. Y entonces cuento la cantidad de citas que tengo al cierre del año sobre el número de documentos, hago la división y este es el Sitescore que va a tener mi revista, ¿ok? Entonces, esta es una métrica bien importante. Está el percentil de Sitescore, como la revista, como el Sitescore tiene que estar diferenciado por área de investigación. Una revista puede estar en una o varias áreas de investigación. Entonces, esta está en agronomía, está en ciencias de botánica y está en biotecnología. Y dependiendo del área, va a estar en diferentes posiciones. ¿Okay? Y aquí podemos ver cómo se rankean, cómo se organizan las revistas de acuerdo a esos valores. Donde el valor más alto pues estará más cercano al 100, en este caso. Entonces, podemos ver esto, por ejemplo, para el 2019, teníamos que en el área de agronomía y ciencias de la salud, esto ustedes lo pueden manipular desde acá, y los años también. Eh, tengo estas revistas en el ranking superior, en el percentil 99, y puedo ver cómo esto va bajando, 99, 98, 97, y voy viendo cómo es ese valor de Sitescore para cada uno de los percentiles. ¿Ok? En Scopus yo puedo ver los valores del SJR y puedo ver los valores del SNP, pero no tengo la clasificación ni por ningún cuantito. Ya vamos a ver eso en detalle. El SNP es una métrica que sí pondera por áreas del conocimiento, pondera diferente la cantidad de citaciones por área del conocimiento y permite hacer comparaciones entonces, por esa razón, entre documentos de diferentes revistas o revistas distintas. Más bien, documentos no, revistas porque esta es una métrica de revista. Bien. El Chicago Journal Rank, pues también hace una clasificación de las revistas, pero ellos tienen un factor que es su salsa secreta, que es el prestigio. Entonces, ese valor, ese prestigio, nos permite entender dentro de ese ranking cuáles revistas están en las categorías superiores y eso es muy útil cuando usted está tratando de buscar una revista donde publicar. Entonces, hay varias métricas en Scopus a las cuales ustedes tienen disponibilidad para cualquier revista de las que esté indexada, de las 45.000 revistas que hay indexadas. Entonces, por año de publicación y me muestra la dinámica de cómo han sido las publicaciones para esa revista. Tenemos el Chicago Journal Rank por año, entonces podemos ver cuántos puntos sacó en Chicago cada año. Esa es la institución. En este caso la revista, las fuentes, el SNP, el Source Normalized Impact Paper, que nos va a dar una gráfica similar, y las citaciones por año de las revistas que yo tengo seleccionadas. Además de eso, voy a poder ver cuántos documentos por año se han trabajado. Algunas revistas que empiezan, pueden hacer ustedes el ejercicio, son muy nuevas, entonces los datos empiezan a aparecer de aquí para adelante, otras son muy viejas, y entonces de aquí para, de aquí para atrás. Esta parece una métrica tonta, pero es el porcentaje de artículos no citados por año. Por supuesto, los del último año van a estar más altos, pero es importante que ustedes sepan en qué rango están sus citaciones por año, documentos por año, porque esto es parte de los datos que ustedes necesitan para ver qué tan
ávida es la gente de leer esa revista. El porcentaje de artículos de revisión por año. Entonces, fíjense que esta es la revista, esta gráfica es de la revista más, con el puntaje más alto en Scopus. Y fíjense que en un año tuvo cerca de un 20% de artículos de revisión. En estos 3 años, la mayoría de sus, bueno, no, todavía no, el 15, entre el 14-15% de los documentos estuvieron eh, con esa frecuencia de producción. Y tenemos las medidas de posición relativa, los cuantiles. Entonces, los cuantiles pueden estar divididos en, o más bien, son una medida estadística y nos permite organizar grupos. ¿Qué grupos? Por ejemplo, grupos de cuartiles me lo dividen en 4, grupos de quintiles me dividen el conjunto de datos en 5, grupos de deciles en 10, percentiles me lo dividen en 100. Y esas medidas, como los cuartiles, quintiles y deciles, dividen a una distribución ordenada, es decir, un ranking en partes iguales para calcular las medidas de posición. Es importante y necesario que los datos se encuentren ordenados. Ahí tienen ustedes unas referencias para que puedan mirar esto. Entonces, por ejemplo, los cuartiles se obtienen con estas fórmulas, con el 4, los deciles 10 y los percentiles con el 100, en donde K es el número del cuartil y N es el total de datos de la distribución. Entonces los cuartiles van a cambiar, los valores de frontera de los cuartiles van a cambiar año tras año. Entonces, por ejemplo, este año el cuartil, esta posición pudo ser el valor 14 y el año entrante puede ser la posición 10 y el año que sigue puede ser la 21. Estos valores se recalculan cada año. ¿Ok? Entonces, es importante que entiendan que el cuartil 1 es equivalente al percentil 75, que el cuartil 2 es equivalente al percentil 50, que el 3 al 25 y que el 4 es el mínimo. Por favor, cuando usted se refiera a un cuartil, siempre diga sobre qué ranking. Cuartil 1 de Chimago, cuartil 3 de Sitescore, cuartil 1 de Google. No sé si Google tenga cuartiles, pero es muy importante que usted siempre haga referencia al sistema de información en donde está revisando esa información. Y miremos entonces un poquito más sobre las herramientas que tenemos. Entonces, les invito, voy a dejar esto un momentico acá para que ustedes puedan o a tomarle una foto, un pantallazo de esto, ahí está la dirección, o está el código QR sobre el cual van a poder ir a Journal Finder. Journal Finder es una herramienta que desarrollamos completamente gratuita, en la cual usted puede poner el texto de su resumen, el título de su artículo y haciendo uso de sistemas de recomendación va a tener la recomendación de revistas a las cuales usted podría aplicar dado el texto del manuscrito que usted puso. Entonces, así se ve Journal Finder. Dice que va a encontrar revistas. Una anotación, por favor, pongan mucha atención. Journal Finder solamente busca revistas de la editorial Elsevier. ¿Por qué? Porque van a ver ahora las métricas que arroja y esas métricas nosotros no las podemos tener de otras editoriales o de otros sistemas de información. Solo lo podemos hacer sobre las publicaciones que la misma empresa hace. En este caso, pues son las que ustedes van a encontrar en las revistas del Elsevier. Entonces, usted pone acá el título de su artículo, pone el resumen de su artículo, pone las palabras claves y el campo, el área de investigación y la aplicación les va a decir cuáles son las revistas posibles. Aquí es donde está ya llena esa forma, entonces van a ver el título, el resumen, las keywords, y con esto usted va a poder hacer lo siguiente, una comparación. Entonces usted va a tener los valores de Sitescore y de impacto y va a ver cuál es la distribución de esas
de esas revistas, básicamente. Y usted puede mover el slider dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, si usted es un estudiante de maestría y tiene que graduarse ya y le piden un artículo, pues usted va a querer revistas que se encuentren en el número de semanas más bajito, o sea, esta o esta, ¿cierto? Porque son las más cercanas ahora. No necesariamente es una buena elección, depende del contexto, pero es importante que usted lo sepa. Y les va a mostrar si esa publicación es Open Access o no. Y si no es Open Access, nos va a mostrar un veto en el dispositivo en donde vamos a poder hacer esas elecciones. Entonces, fíjense que ese texto que yo utilicé para la prueba me dice que la primera revista para poder escoger el Food Bioscience, que tiene modelo de suscripción y de acceso abierto dorado, y que el texto que yo le di dice que tengo 2 rayitas de equivalencia con los temas de la revista. Eso es muy importante. Si usted tiene 5 rayitas, pues esa es la revista básicamente que usted tiene que utilizar. Me da los valores del cycle, me da los valores del factor de impacto, me da la tasa de aceptación, la primera tasa de aceptación, la segunda tasa de aceptación. Me dan las estadísticas para yo poder saber cómo voy a aplicar. Entonces, cuando yo miro ya la revista en general, lo que tengo acá son los artículos más recientes al respecto de la revista, para que ustedes tengan una muestra de qué es lo que pasa, cuál es el alcance de esa revista y todo lo demás, ¿no? Entonces, el APC vale $3.200, el periodo de embargo 12 meses, estas son las instituciones que se suscribieron y van a tener acceso a esa información. Esta es otra revista, fíjense que en esta son 2 rayitas, 5.9, 3.7, factor de impacto, más que hacemos. Pues bueno, la tasa de aceptación, la decisión para, la fecha para la primera decisión, la fecha para la publicación, la primera decisión, es que le dicen a usted, ¿aceptamos el artículo o no lo aceptamos o lo aceptamos con revisiones? Entonces, a esto se demora un mes para que usted le dé la primera respuesta y después 3 meses para la publicación. Esto es importante porque esto tiene que ver con el tipo de necesidad que ustedes tengan. Otra vez me dice cuánto vale la PC y me dice que no hay modelo de suscripción. La única forma es por Gold Open Access, no tiene periodo de embargo. Los países en donde más publican. Y yo puedo acá, bueno, están las áreas de investigación, están los temas recientes, las búsquedas, pero yo puedo tener una asistencia para varios temas dentro de este universo. Esta es una tercera revista, me muestra cómo crecer el site-score, el factor de impacto, la tasa de aceptación, la semana para la primera decisión, la semana para la publicación, cuántas rayitas tengo, eh, cuánto me vale la PC, cuánto es el periodo de embargo, en dónde la están leyendo, y eso es bien interesante. Ahora, en Scopus tenemos una herramienta que es buenísima, que es para comparar revistas. Entonces, si ustedes le apuntan a ese código QR, van a poder ir a la página de Scopus, en donde ustedes van a poder comparar revistas. Esto es en el módulo de sources, de fuentes, y usted allí busca por título, por área de investigación, que sea. Entonces, en este caso se buscó por estas 2 etiquetas, y estos son los valores que arrojan esa revista. Entonces, esas son las métricas de las que ya hablamos. Pero lo importante acá es este botón, el de Compare Sources. Porque entonces yo puedo oprimir allí y ahora puedo comparar hasta con 9 eh, revistas adicionales. Entonces, ¿qué es lo que quiero comparar? Pues bueno, ya lo muestro, pero para poder hacer eso, tengo que escribir y registrar el título, mi nombre mío, pues. Perdón, el nombre de la revista, para que la pueda buscar y yo pueda añadir acá. Entonces, en este caso tengo Food Biosciences, y está Food Biosciences, y ya la seleccioné.
y estas son las métricas de Salesforce. Cuando yo ya he añadido otra revista, pues ya tengo la posibilidad de comparar. Aquí viene una tercera que voy a poder poner en el panorama, que ustedes lo van a ver. Y entonces en Scopus tenemos, pues básicamente todas estas métricas que podemos utilizar para tomar esas decisiones. Y en este punto, pues quisiera ver si tenemos algunas preguntas. Déjenme ver el chat a ver si tenemos algo. No, Jonathan, gracias sí por publicar esa dirección. No sé si tenemos preguntas en preguntas y respuestas. Aprovechen que estamos acá y comenten qué tienen en mente con respecto a estos temas. No se observan preguntas en el chat general ni tampoco en la de preguntas y respuestas. Sin embargo, si alguien desea abrir el micrófono o escribir para comentar las consultas o los comentarios que tengan, los podemos invitar a que lo realicen en este momento. Ah, bueno, ya tengo una pregunta. Dice, ¿cómo se miden las revistas que tienen artículos en varios idiomas? No comprendo bien la pregunta. En realidad los idiomas no tienen ninguna injerencia sobre la medición de las revistas. No importa el idioma en que se publique, es ciencia y se está revisada por pares, se mide con las mismas métricas que les acabo de mencionar. Entonces el idioma no es un factor que califique o descalifique una revista. Pero Muchas gracias gracias, por don la pregunta, Carlos. nunca me la habían hecho. Gracias. Tengo, bueno, aquí ya están surgiendo otras preguntas. Dice, ¿qué mediciones podemos sugerir en objetos provenientes de instalaciones artísticas? O me imagino que un tipo de producto que sea más de corte artístico. Bueno, entonces aquí hay dos cosas. Una cosa son las revistas y otra cosa es la evaluación de la investigación y tenemos que separar las dos temas. Eh, la charla que tenemos hoy es sobre revistas. Y si me entro en la profundidad de los modelos de evaluación, aquí nos dan 2 horas más. Entonces, esto es un tema distinto y tiene que ver con los modelos de evaluación que tienen las instituciones y los países. Esto no tiene nada que ver con las revistas. Hay revistas de artes y humanidades, y publican artículos, documentos y libros de la misma forma. Entonces, qué pena, Jorge Mario, pero pues dado el tema de hoy, no voy a entrar en la evaluación de los modelos artísticos. Estamos con el tema de publicaciones en revistas científicas. Gracias. Acá hacen la consulta de que si la presentación se va a compartir. Sí, no sé cómo, pero sí, Chu se encargará de hacer eso. Sí, después de las presentaciones yo siempre comparto el material. Muchas gracias. También dice por acá, ¿cuál es la mejor recomendación para que una publicación tenga la mayor cantidad de citas? La mejor recomendación para que una publicación tenga la mayor cantidad de citas, depende. Es que la mayor cantidad de citas depende del área de investigación. O sea, si usted está hablando de citas crudas, Juan, la mejor recomendación es que tenga 3.000 coautores y que sea en neurociencias o en física de partículas, si lo que quiere es citas. Pero de eso no se trata de entender muy bien qué es lo que significa una cita dependiendo del área del conocimiento. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es tratar de difundir nuestro conocimiento en las poblaciones a las cuales va dirigido. Le voy a poner un ejemplo, Juan, para que nos quitemos esto de la cabeza. En áreas de topología matemática, no de topología geodésica, en matemáticas, en topología, hay
áreas de la topología en la cual hay vivos en este momento 50 investigadores en todo el mundo. Vivos. Explíqueme cómo podría ser posible que un artículo en esa área del conocimiento tenga 100 citas. Es imposible. Epistemológicamente es imposible. Mientras un artículo de altas energías, de física de altas energías del CERN, en el cual participan 5.000 o 6.000 investigadores, ese artículo antes de salir publicado ya tiene 100 citas fácilmente. Entonces, no es incorrecta la apreciación de que tenemos que contar solamente las citas. Ese conteo de citas se hace, pero hay que ponderarlo por área del conocimiento, por otra serie de factores, si vamos a hacer un uso responsable de las métricas. Espero que eso le dé claridad a un poquito de ampliación a la pregunta que nos estaban haciendo. Muchas gracias, don Carlos. Continúo acá con las preguntas. Dice, ¿el índice de las citas se refiere a las citas que yo incorporo en la investigación o las veces en que mi investigación es citada? Bueno, las citas que yo pongo en mi investigación se llaman referencias. Las tratamos como referencias. Cuando yo estoy hablando de citas, es gente que utilizó mi artículo para ser referenciado. O sea, alguien que está tomando mi conocimiento que yo generé y lo está utilizando para generar nuevo conocimiento. Eso es lo que se valora en las citas. Y lo otro son las referencias. O sea, yo estoy citando a alguien. Es una cadena de citaciones. Gracias, Eduardo, por la pregunta. Gracias. Dice acá, ¿la referenciación tiene algún peso en el ranking de las publicaciones? Fernando, no entiendo a qué se refiere con la referenciación. Si nos puede aclarar para poder darle respuesta a su pregunta, por favor. Ok, entonces, don Fernando, agradezco si nos aclara esta consulta. Acá dice, anónimo, ¿qué tan importante es el manejar los conectores booleanos a la hora de escoger las palabras claves para conseguir más visualizaciones en nuestras publicaciones? Yo creo que está confundiendo dos cosas. Una cosa es buscar documentos y otra cosa es donde voy a publicar yo. Los operadores booleanos se utilizan para descubrir conocimientos o documentos que se encuentran en sistemas de información. Y no todos los sistemas de información permiten el uso de operadores booleanos. Afortunadamente, Scopus sí lo permite, pero los operadores booleanos son un artefacto que nos permite hacer búsquedas, descubrir documentos de una forma diferente y no tiene que ver con las visualizaciones de las publicaciones. Las visualizaciones de mis publicaciones tienen que ver básicamente en dónde estoy publicando, por eso es que es importante escoger la revista y si ese sitio donde estoy publicando está indexado en diferentes índices o en bases de datos. Eso sí me da una visibilidad para que las personas lo puedan encontrar. Espero haber podido dar claridad. Las referencias tienen un peso. Bueno, busquemos allí, gracias, Anónimos. Danilo Muchas levantó su gracias. mano. Danilo, si quiere, puede hacer la Vamos a pregunta. ver. Fernando, por favor, coméntenos a qué se refiere con referenciación. No podemos Ujú. estar pensando cosas diferentes y no quiero contestar cosas que no son. María Fernanda, ¿usted me podría apoyar permitiéndole a Danilo encender su micrófono? Porque yo ya no tengo el rol de... ¿Poderes? Sí, ya habíamos hablado de la presentación que se va a compartir. Claro, no hay ningún problema. Regáleme un momentito, por favor. Gracias, es que ya no tengo el rol de host. Ajá. Un momentito para buscar a Danilo. Lo que pasa es que no creo que Sí, pueda, Danilo Montero. yo no creo que, como está configurado el webinar, los, Mm, pueda abrir el micrófono. Le toca escribirlo en el Sí. chat o escribir en la... No, en este momento él tiene el micrófono habilitado. Si gusta, lo intentamos, Ah, Danilo. ya lo tiene. gracias. Ah, bueno, Fernando, me refiero a
si al ser referido a una publicación mejoran el ranking. Es decir, cuando utilizan para otro escritor. Citación, se llama eso, Fernando. Entonces, cuando un documento es citado, cuando una revista es citada, acuérdense que es la relación entre documentos y citaciones. Entonces, no necesariamente va a mejorar en el ranking. Depende de la relación entre citaciones y documentos publicados. Entonces, no necesariamente va a subir en el ranking, pero si no la citan, pues nunca va a subir en el ranking. Entonces, pues claro, lo tienen que citar, pero tiene que ser una proporción tal de que supere la razón entre documentos y citaciones, como lo vimos en el SiteScore, para que pueda subir en los rankings de revistas. Rankings de revistas. Don Carlos, ¿podemos seguir con Danilo Montero? Tienes ya Claro, el micrófono abierto. claro. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Y Don Carlos Danilo, y ¿cómo me le Siu, un va? placer. Bien, gracias, un gusto. Vieras que me llamó mucho la atención ahora, mostrabas los 3 niveles de alcance, el institucional, el regional y el nacional. Pregunta, me gustaría saber, digamos, qué tanto juega el hecho de el alcance que haya tenido nuestro trabajo a la hora de elegir la revista, o más bien qué tan atractivo puede parecerle a la revista nuestro documento, por ejemplo, según esos niveles de alcance. Es que el tema es la revista que alcance tiene. Entonces, hay revistas que son institucionales. Por ejemplo, hay revistas de difusión que son solamente de la universidad. Y si yo generé un manuscrito que habla de cosas de la universidad solamente, pues una revista de alcance internacional, que tenga alcance internacional, pues me va a decir, no, eso no es para mí. Entonces tengo que buscar una revista que esté acorde al alcance de mi investigación, de lo que yo generé como investigación. Si es una investigación que yo considero que es nacional, de pronto me busco una revista que sea de alcance nacional y que no tenga, no se encuentre indexada en índices internacionales, en fin, que sea mucho más ajustada a esto. Entonces depende, las revistas tienen diferentes alcances, las que ustedes van a encontrar en Scopus, todas tienen alcance internacional, todas. Si no, no estarían indexadas en Scopus. Pero hay otros índices que son regionales, por ejemplo, está Latindex, está Humanindex, está Cielo, está, ¿qué otra cosa hay? Amélica, eh, Redalic incluso, tal vez, no sé si Redalic tenga intereses de alcance internacional, pero, bueno, internacional me refiero a global, pero son bases de datos, índices que son típicamente latinoamericanos. Entonces, si yo considero que mi investigación pues, es como el ámbito latinoamericano, pues trato de buscar en esos índices revistas que se encuentren allí. No necesariamente quiere decir que una revista que esté, por ejemplo, en Latindex no tenga un alcance global. Si está en Latindex, si está en Scopus o Web of Science, pues el alcance va a ser claramente global, pero además de eso le estoy dando la posibilidad a las personas que están en Latinoamérica de encontrarlas fácilmente en nuestros índices. No sé, Danilo, si eso contesta su pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Adrián, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son los pasos para que una revista académica pueda convertirse o evolucionar a una revista científica? Una revista académica es una revista científica por antonomasia. Revisión por pares. Puede ser una revista académica sin revisión por pares. Adrián, como lo mencioné al principio de la presentación. Marco Antonio le está preguntando sobre las estructuras que lleva un artículo. No, Marco Antonio, lamentablemente esta no es la charla del día de hoy. Hoy estamos hablando de cómo encontrar una revista de forma apropiada. Seguramente habrá algunos otros espacios para escritura de artículos científicos. Lo siento, qué pena. Bueno, yo creo que nos queda tiempo para una pregunta más. Eh, Sí, muchas gracias. Al utilizar el buscador de revistas aparecen varias opciones. ¿Podría referirse a los elementos que salen en los resultados? No entiendo muy bien esto. Al utilizar el buscador de revistas,
¿Cuál buscador? La referencia. Yo le puedo hablar de Scopus. Cuando usted busca revistas en Scopus, hay diferentes opciones, sí. Están el buscar por tema, buscar por título, buscar por identificador, por ISSN, y esas son formas de búsqueda. Y en los resultados, pues usted va a encontrar la cantidad de citaciones, el título de la revista, el valor del SNIP, el valor del SJR, etc. En el Journal Finder. Bueno, pues eran las que les expliqué en la presentación, justamente. Aparecen varias opciones que fueron las que justamente expliqué en el transcurso de la presentación. Y pues bueno, Siu, muchas De igual gracias por la manera, invitación. muchas gracias a usted, don Carlos, por el espacio. Yo no sé si ustedes tienen acceso al chat, pero estoy acá copiando dos enlaces. Uno es el de Scopus Academy y el otro se llama Research Academy, porque este contiene otro tipo de recursos en donde es posible profundizar un poco más acerca del tema de las estructuras de los artículos científicos. Y bueno, don Carlos, agradecerle muchísimo por el espacio, por el tiempo, por esta valiosa información que nos ha compartido el día de hoy, que sé que sin duda va a ser información que van a considerar de repaso cuando yo les vaya a compartir el contenido. Y de verdad agradecerle también a todas las personas que han tomado su tiempo para poder escucharnos activamente, las personas que hicieron comentarios y preguntas, porque esto nos invita, ¿verdad?, a pensar esta escucha activa que tuvieron durante todo la capacitación, el seminario virtual. Sí, señora, muchísimas gracias. Y pues nada, ánimo y avanzar en este camino tan interesante que es la investigación. Y las publicaciones son parte esencial de eso. No basta con poner los huevos, como decía alguien, hay que cacarearlos. Y las publicaciones científicas sirven para eso. Así es, totalmente, don Carlos. Y bueno, hablando además de este tema de las revistas y un poco de las métricas que nos hablaba don Carlos, también recordarles e invitarles, si es el caso que no tengan conocimiento, que el próximo 20 de mayo, don Carlos nos va a asistir con un último espacio de formación que se llama Seminario Virtual, en donde vamos a introducir este tema que tiene relación acerca de todo, acerca de las métricas, y ahí podrán conocer un poco más acerca de las revistas científicas y todo aquello que se puede ver relacionado en estas páginas de sobre todo el Sevier y Scopus que antes nos mencionaba don Carlos. No sé si María Fernanda, si usted dará de cierre, como me había indicado, si no, Claro, estaríamos por acá. claro, en nombre de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT, esperamos que hayan disfrutado de este evento. Agradecemos a nuestro distinguido invitado el día de hoy, como lo mencionaba Siu, así como a todos los participantes por su asistencia. Y les recordamos también, ¿verdad?, para mantenerse informados acerca de nuestros próximos eventos, que los invitamos a consultar nuestro sitio web y a seguir nuestras publicaciones en Eventbrite y en redes sociales. Una vez más, muchas gracias y buenas noches para todos ustedes. Finalizaríamos entonces con este evento.